Bueno, buenos días, en realidad, a todos y a todas. Vamos a presentar el caso de éxito de Casagringo, que es un podcast de Wondery, Latinoamérica, producido por La Maldita. Así que estoy junto a Juan Pablo Abait. Les voy a introducir un poco cuáles son las casas productoras involucradas. Para las que no conocen, Wondery es una empresa de Amazon Music. Es un estudio de producción de podcast premium conocido por sus historias centradas en personajes, dignas de maratón, como Todopoderosos, Escándalo Mexicano y Casagringos. Más de 55 programas de Wondery han alcanzado el número 1 en plataformas, además de recibir en España 2 premios Ondas. Muchos podcasts de Wondery han sido adaptados a series de televisión o de streaming, como es el caso de Dr. Death, The Shrink Next Door y We Crashed. La Maldita es una productora de contenidos con sede en España y Argentina y en los últimos años se ha consolidado como una de las principales productoras de audioseries de habla hispana. Entre sus trabajos se destaca la audioserie documental Costa Nostra, que es un original de la casa, que ha sido ganadora del Premio Gabo de la Fundación Gabriel García Márquez al Mejor Trabajo Periodístico de Audio 2023 y nominada a los Premios Ondas de ese mismo año. En ficción, Malas Decisiones ha estrenado su segunda temporada en Onda Cero y ha sido nominada recientemente al Premio Produ, entre otros. Además, su cortometraje Suelta, dirigido por el actor español Javier Pereira, fue candidato a los Premios Goya 2023 y ha sido seleccionado en más de 60 festivales, ganador de 25 premios y actualmente está disponible en la plataforma Filmin. Y muy resumidamente, la persona que me acompaña, que es Juan Piabait, es el director de Unscripted de La Maldita y tiene más de 20 años de experiencia en el mundo audiovisual. Ha desarrollado formatos como Cocineros Argentinos y todas sus adaptaciones a distintos mercados. Además, es productor documental y recientemente se ha especializado en la producción de podcast. Entre sus recientes trabajos se destaca Hermanas Bravas, original de Spotify Argentina, Costa Nostra y Casagringos. También desarrolló podcasts originales independientes como Vale, una coproducción con Actuality o Marcados, además de varios otros podcasts para Podimo. Hola, Juanpi, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo Después de estás? esta larga introducción. La idea es un poco presentarles el caso de éxito de Casagringos. Me gustaría preguntarte cómo fue la idea, cómo surge esta producción, pero antes, si te parece, vemos el tráiler, así nos ponemos todos en escena. En autos. En autos. Vamos. Cuando piensas en la frontera entre Estados Unidos y México, te vienen a la mente coyotes y cruces ilegales de mexicanos. Pero hay un lado B desconocido. En cuanto los fugitivos cruzan la frontera, una patrulla especial está al acecho. Ellos son los Casagringos, agentes mexicanos que vigilan el cruce día y noche, haciendo el trabajo que el FBI no puede hacer. Mi nombre es Luis Chaparro, soy periodista y esto es Casagringos, un podcast original de Wondery que te sumerge en el inframundo criminal donde los gringos que la hacen, la pagan. Escucha un nuevo episodio cada semana en donde sea que escuches tus podcasts y en el canal de YouTube de Wondery en español. Bueno, acá no se le dice gringos, ¿no? Guiris. Se le dice... No, ¿cómo se dice? Bueno, no sé. ¿Yanquis americanos? ¿A los gringos? ¿Cómo se le dice a los...? Yankees. Bueno, así que gringos le parecerá una palabra un poco extraña. ¿Qué hace un argentino en España produciendo para México? Sería la primera pregunta, ¿no? A ver, nosotros somos una casa productora que tenemos nuestra sede central acá en España, pero trabajamos de manera regional para distintos territorios. Trabajamos para Argentina, para México y también para España. De hecho, junto con Cami, hicimos Costa Nostra. Y después de Costa Nostra vino la posibilidad de hacer con Wondery, que es la misma empresa, ¿no? ¿Entiendo? Somos hermanos. Hermanos. Surgió la posibilidad de hacer Casagringos y bueno, así es que estamos produciendo para México, con equipo local en México, pero la base de coordinación sería desde acá, desde España. La pregunta era? ¿Cómo surge la idea? O sea, ¿por qué esta historia tuvo la necesidad de transformarse en un podcast? Bueno, tenemos un gran equipo que barre todo, lee, escucha. No, mentira, soy yo solo. En realidad hay poco... Bueno, soy una persona bastante curiosa que le gusta indagar y visualizar posibilidades en distintos territorios. Identificamos que había una patrulla muy particular en México que trabaja justamente persiguiendo y atrapando fugitivos que van desde Estados Unidos a México y dijimos, bueno, acá hay algo. Pero bueno, de acá hay algo a concretarlo hay un camino largo.
el camino del héroe que hay que recorrer. Nosotros tenemos un equipo de fixers trabajando en México ya hace mucho tiempo. Habíamos trabajado también para Podimo y para otras plataformas generando contenido en México, así que teníamos esos contactos y decidimos indagar, investigar. Era bastante difícil porque es una patrulla de policías medio encubierta, que obviamente iba a ser difícil que quisieran hablar, que nos quisieran dar acceso. Así que empezamos muy desde cero. Fue complicado al principio porque obviamente no pintaba fácil. Pero bueno, creo que ahí el audio jugó a favor porque bueno, el audio, al no ser audiovisual, también nos dio una posibilidad mayor de poder entrarles y que entiendan que lo que queríamos hacer era retratar un poco el trabajo que hacen ellos, pero que eso sea una excusa para poder contar historias, ¿no? Que fue lo que pasó. Al final y al cabo se terminó convirtiendo en, te dirían, varios podcasts dentro de un podcast, porque hay cada historia de Cazagringos, que algunas son miniseries y otras son autoconclusivos, tiene para tirar del hilo largo y tendido, pues son historias con mucha potencia y con personajes muy sólidos. Y bueno, cuando empezamos a indagar más, vimos que había posibilidad de testimonios buenísimos y a partir de ahí fue que tiramos del hilo. Y así se fue convirtiendo en lo que es Cazagringos. Eso de parte nuestra. Después hay que salir a venderlo, hay que salir a pitcharlo, hay que salir a contarlo a las plataformas o autofinanciarlo. Bueno, ver cuál es el modelo de negocio que corresponda. En este caso nos parecía que le venía muy bien o que podía funcionar muy bien en Amazon Music Wondery. Y hablamos con Wondery y se encantaron de movida. Les gustó al toque. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar para que suceda. Creo que lo más interesante de Cazagringos, que es un poco algo que desde La Maldita exploran mucho, que es como encontrarle el lado B o el lado oculto a esas historias que tal vez no se ven a simple vista. Cuando uno piensa en la frontera de México y Estados Unidos, piensa en mexicanos yéndose a Estados Unidos y nunca piensa en quiénes son los estadounidenses que se tienen que escapar de Estados Unidos y entran a México como si fuese una tierra liberada. Y lo mismo pasó en su momento con Costa Nostra, donde de repente en 50 kilómetros de costa y en ciudades como puede ser Marbella hay todo un lado oculto que, digamos, que a simple vista no se ve. Entonces, entiendo que eso es algo que te interesa como periodista y como documentalista, pero ¿cuál sería la diferencia que encontrás entre producir un contenido en México y haberlo producido acá? ¿O cómo es producir multirregionalmente? Primero, la diferencia horaria. Creo que lo más complicado, digamos, era coordinar. Estamos a 8 horas de diferencia, por ejemplo, con México, a 5 o 6, depende, 4 o 5 con Argentina. O sea, es bastante difícil. Al principio fue complejo coordinar y tener como los distintos focos, pero después la verdad que al fin y al cabo terminas trabajando 24 horas porque terminás de trabajar acá y se está encendiendo México y cuando se apaga México, se enciende España. Así que creo que hasta terminamos siendo más productivos todavía. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la estructura. Y después, similitudes, diferencias, hay un montón. Digo, similitudes, claramente hay un lenguaje común, es un lenguaje ancestral. Digo, ¿a quién no le gusta que le cuenten algo al oído? Y todo lo que pasa con el podcast me parece que es un poco el resumen más, digamos, worldwide. Después viene la parte de diferencia. Sí creo que hay una diferencia bastante grande en tono, forma, manera de contar las cosas para México, para España, por ejemplo. Digo, qué sé yo, México tiene un umbral de dolor muy alto, digamos. O sea, están muy acostumbrados, mucho más acostumbrados que en España quizás a escuchar historias más duras, más difíciles y con un lenguaje más directo, más ríspido. Entonces, bueno, creo que eso hace que de alguna forma necesitas tener, si bien nuestros equipos son bastante híbridos, o sea, hay gente de España, gente de Argentina y gente de México dentro del equipo, por ejemplo, que está trabajando en Cazagringos, trabajamos con gente de distintos lugares y que están viviendo en distintas partes, pero sí hay, sobre todo el guión, yo creo que ahí sí hay un diferencial grande entre España y México. Escribir guiones para México es fundamental, o por lo menos para nosotros que sean mexicanos, ¿no? Porque es difícil, es otro tono, es otro lenguaje. Imagínate que allá la nota roja, digamos, o la prensa amarilla, como le decimos en Argentina, está a flor de piel, digamos. Entonces pasás por cualquier kiosco de revista o de diario y ves una persona con un tiro en la cabeza y es normal, digamos. O sea, entonces cuando hablas de true crime y te metes en esos temas un poco más difíciles y oscuros,
si no tenés ese lenguaje es difícil también que la gente, que al oído funcione. Entonces, bueno, ahí sí encuentro como bastantes diferencias, si se quiere, en cuanto a lo que tiene que ver con la estructura narrativa, por decirlo de alguna forma. Eso, creo. Hay algo que igual yo veo como similitud, habiendo también trabajado en el proceso de producción de Costa Nostra, es la necesidad de contar como con un host local, ¿no? Con una persona que además esté en territorio, que haya transitado la zona de conflicto. Y en este caso, bueno, Antonio Pampliega fue el de Costa Nostra y en el caso de Casagringos también tuvieron la posibilidad de contar con un periodista local. Sí, bueno, Luis de hecho es de ahí, de la frontera. Esto es Tijuana, al norte, frontera con Estados Unidos y básicamente Luis Chaparro, que es el host, es un nativo de la zona que vivió toda la vida ahí, habla Spanglish, que todo el tiempo lo tiene incorporado, habla perfectamente inglés. Bueno, todo eso también daba, porque no hay que olvidarse que esto es justo la frontera entre México y Estados Unidos, con lo cual algunas entrevistas incluso que escuchan en Casagringos son entrevistas hechas puramente en inglés, que después hicimos las traducciones, pero son hechas originalmente en inglés. Hay agentes de la DEA, hay agentes del FBI, digamos, que obviamente hablan en inglés. Bueno, y todo eso también a la hora de tener un host, es importante que el host genere empatía, ¿no? con el público y que ya tenga un recorrido ahí. Así que sí, Luis nos parecía como un candidato ideal porque además vive, no es que vive en Ciudad de México, sino que vive en Tijuana. Esa es otra complicación a la hora de producir, digo, porque no es que producís todo desde Ciudad de México, sino que tenés un equipo en Tijuana. México es enorme, es Rusia, o sea, no tan grande, pero bueno, hay como una complicación ahí también, si se quiere, de cómo armar la estructura de producción y demás. Eso también fue un desafío, digamos, tenerlo a Luis al norte. Si bien fue para hacer algunas promociones a Ciudad de México, vive muy, muy lejos de Ciudad de México, entonces está a 2 horas o 3 de avión, con lo cual no era tan fácil. Pero sí queríamos que sea local e hiperlocal, no solo mexicano, sino que sea del norte, ¿no? De Tijuana, en este caso. Y lo conseguimos y parece que funciona. Siempre cuando alguien está involucrado en una producción, y en especial en una producción de campo que involucra agentes de policías, bueno, lo charlábamos un poco cuando nos juntamos la otra vez, de pasar de entrevistar mafiosos o asesinos a sueldo en Costa Nostra ahora a entrevistar policías y estar como un poco del otro lado de la lucha narco, digamos. ¿Cuáles son las anécdotas más interesantes o cómo fue la selección de casos que eligieron para Casagringos? Bueno, ahí hay un tema. Yo creo que también el punto de vista que elegís para cada podcast muchas veces tiene que ver con el acceso que tenés a las fuentes, ¿no? Entonces, en este caso en particular, el acceso principal que teníamos era a la patrulla, a esta policía, pero bueno, no sé, en Hermanas Bravas, por ejemplo, que es una historia de 2 mujeres y encima hermanas que luchan por el liderazgo de una barra brava de Argentina, el acceso principal era intentar llegar a ellas, pero hablando con los barra bravas, digamos, si se quiere. Si eso es de un lado del mostrador, la policía estaría como del otro lado, ¿no? Y en el caso de Costa Nostra fue como que tuvimos los dos lugares o los dos lados, ¿no? O sea, de la parte más delincuencial, si se quiere, o criminal, y también de la parte policial. Entonces, bueno, depende, insisto, de los accesos y de cuál va a ser el punto de vista que vamos a elegir. Creo que se condice en relación a la fuente, ¿no? Entonces, eso te determina, me parece, un poco el punto de vista que adoptás, que no quiere decir que uno le va a hacer campaña de prensa, en este caso a la policía. De hecho, nosotros en varios de los casos había contradicciones y tratamos de poner todas las voces, obviamente hablándoles y avisándoles a cada uno de las partes, teniendo el código que corresponde, pero diciéndoles, mirá, acá hay una contradicción, hay una serie de testimonios que dicen que esta mujer no se murió de casualidad, se murió porque alguien de la policía le disparó, lo vamos a poner. Ok, sí, porque es una de las teorías, pero después contrastarlos poniéndole de frente y ver de qué manera tratar de ser equilibrados, ¿no? Eso es lo que nosotros intentamos en todos los casos. Pero sí, el punto de partida, digo, Casagringos ya te determina un poco, ¿no? Es el título. Casagringos es como se le llama popularmente esta unidad, que en realidad se llama Unidad de Enlace Internacional, que trabaja en conjunto con el FBI y los Marshals.
trabajan en equipo y en realidad cuando un fugitivo estadounidense, americano, yanqui, gringo, se escapa de Estados Unidos y se va para México, que es como el patio trasero de la casa, consideran algunos, es ahí donde empiezan a actuar estos cazagringos. Sería un poco ese el resumen. ¿Contesté o dije cualquiera? ¿Cómo? Sí, lo contesté lo que me preguntaste. Perfecto, perfecto. No sé si nos estamos bien de tiempo, ¿no? Perfecto, buenísimo. Bueno, seguimos entonces, antes de las preguntas. Me interesa mucho porque esto no deja de ser un show de entretenimiento. Las plataformas siempre buscamos la manera de mantener la atención de los oyentes y que estén cada vez más enganchados, más entretenidos. Entonces, ¿cómo es esta mezcla entre lograr un contenido entretenido pero seguir manteniendo la veracidad o el rigor periodístico, digamos? Y es difícil, la verdad, es súper difícil. Es lo más difícil para nosotros, para mí. Porque, bueno, uno intenta ser riguroso, veraz en la información. Tenemos un equipo que investiga, otro equipo que fact-chequea todo. Todos los datos están comprobados, digamos, o por lo menos probados en 3 fuentes, digamos. Toda esa parte está súper armada y es formal, pero por otro lado sabemos que el entretenimiento tiene que estar. Entonces ahí es donde nosotros recurrimos quizás a herramientas de la ficción, no a elementos de ficción. Aunque, qué sé yo, hay algunas conversaciones, que eso lo aclaramos también en el podcast, que sí, nosotros recreamos en base a lo que pudimos investigar, digamos, ¿no? Entonces, sí, ahí hay una parte, si se quiere, ficcionada, muy pequeña, pero las herramientas de ficción, tratar de mantener el ritmo, los cliffhanger, dividirlo en 3 actos, que es muy de Wonder y eso, ¿no? Del cold open más los 3 actos, me parece que eso ayuda mucho a que la parte de entretenimiento se cumpla, ¿no? O sea, es combinar esas 2 cosas lo más equilibradamente posible. La palabra que aparece acá siempre es equilibrio, ¿no? Tratar de ser lo más equilibrado posible. Eso sería, sí, más o menos. Y seguramente siempre te preguntan, especialmente cuando te adentras mucho en territorio, siempre se escuchan estas noticias así medio amarillistas de como un fixer de Netflix lo mataron como buscando locación para narcos. ¿Sintieron en algún momento un poco de miedito entrevistando, digamos, o investigando estos casos? Sí, bueno, claro. O sea, en Costa Nostra, claramente, digamos. En Costa Nostra todos pensamos que nos iban a matar a todos. Entrevistamos a gente muy áspera, pero bueno, siempre por adelante, como te digo, vamos como cumpliendo cada cosa que fuimos diciendo, y creo que eso es lo que nos defiende de alguna manera y nos protege, ¿no? O sea, nos adelantamos, siempre fuimos muy claros con todas las fuentes, les dijimos lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer y de esa manera se cumplió. En el caso de, no sé, los picheos de voces, por ejemplo, en el caso de Costa Nostra había que pichar voces y pichamos voces, se las mandamos antes para que sepan que iba a salir de esa manera. Entonces, bueno, en todos los casos fuimos cumpliendo y creo que eso fue lo que nos protegió. Pero sí, alguna vez la tensión del campo nos ayuda mucho a estar tranquilo. Pero bueno, ese es el trabajo que nos gusta también, por lo menos en La Maldita, ese de nuestro trabajo o lo que más valoramos es el trabajo de campo. No nos gustan tanto los podcasts de escritorio, por decirlo de alguna forma. El podcast de escritorio me refiero a investigar en Google, claro. Que hay mucho, ¿no? Sino, bueno, contrastar las fuentes, ir al campo, entrevistar a los posibles candidatos para hablar, y todo eso me parece que es un trabajo que lleva un cierto riesgo. Y bueno, ese riesgo uno como periodista y como productor lo asume, elige asumirlo. Sí, y creo que eso es lo que más enriquece el relato y que te agradece también como oyente. El peligro de muerte. Y bueno, saber que estás escuchando algo que tal vez... que tal vez el que lo hizo ya no está. Claro. Bueno, quedan 10 minutos, así que vamos a abrir el piso para preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta puntual. El caballero. 2 personas. Ahí les alcanzan los micrófonos. Hola. Soy Chema de Formato Podcast. Mi pregunta es muy sencilla, aunque no sé si lo es de contestar. Es acerca del éxito. ¿Cómo medís, productora y plataforma de distribución, el éxito de un producto como Cazagringos? Es buena pregunta. ¿Querés empezar vos? ¿Mirás a mí? A ver, las métricas son esenciales. Creo que obviamente contar con nuevos oyentes, yo creo que
la principal métrica de valor para cualquier plataforma es cuántos oyentes nuevos te puede traer ese podcast a la plataforma. Especialmente estos podcasts que son miniseries y que tal vez tienen como esta vibe o esta onda así medio de película, ¿no? Donde se pueden hacer trailers y cosas. Creo que en general te traen muchos más nuevos oyentes que después los tenés que retener con otros tipos de contenidos. Entonces me parece que esa es un poco como la métrica del éxito. Y obviamente en el caso de Wondery, ellos trabajan mucho desarrollando las IPs que después se conviertan en otros. Entonces un podcast que después se convierte en una serie de televisión, eso es como el objetivo máximo para cualquier productora. No sé en tu caso, Juan. Estar vivos. Ese es nuestro éxito. Y que te sigan... Seguir vivos. Seguir produciendo también. Seguir vivos para producir, por ejemplo. Claro. Sí. Tal cual. Anímense que nos quedan minutos, así que pregunten lo que quieran. Hola, muy buenas. Soy Luismi Pedrero de la Universidad Francisco de Vitoria y quería, en primer lugar, felicitaros a ti, Juan Pablo, y al equipo por el documental, por la serie. Has hablado de ese comienzo de unos 5 minutos de cada episodio en el que como que se expone de una manera breve todo lo que va a suceder. Luis lo hace en tiempo presente, como si estuviéramos delante de la escena que sirve de arranque. La verdad es que capta enseguida la atención. Yo no sé, has mencionado, te lo preguntaba Camila, cuánto hay de periodístico y cuánto hay de ficción, pero es verdad que uno se puede creer cada detalle que se cuenta. Me gustaría saber cómo elegís las escenas sobre las que comienza cada episodio, que a veces son muy tangenciales, no son realmente lo que luego viene a continuación. Y también hay capítulos que son episódicos, otros que tienen 2, 3 y hasta 4 entregas. Yo no sé esa decisión si tiene que ver con la cantidad de material del que disponéis, si de verdad estáis convencidos de que hay pues contenido para mantener la atención todo ese tiempo, o si es una decisión estratégica de decir, bueno, pues la producción nos exige tantos capítulos o tanto tiempo y por ahí tiramos. Gracias por la pregunta, Luis. Sigan el trabajo de Luismi, que es muy interesante. Luismi Pedrero, ¿cómo es tu...? Es eso, ¿no? Luismi Pedrero, así te encuentras. Bueno. Hay una estructura madre, si se quiere, que es la estructura de Wondery, que tiene como un cold open, y después está dividida en 3 actos. La narración después está dividida en 3 actos, que eso es como ya viene de la escuela Wondery de Estados Unidos, ¿no? Escuela gringa, bien dura. Exacto. Entonces, bueno, un poco tomando esa referencia, como decías, la palabra es tangencial. Yo creo que siempre elegimos una historia que sea lateral, que creas que va para un lado y que el golpe final sea que va para otro. Eso es como una estructura que nosotros tratamos como de reinventar dentro de la estructura que ya Wondery viene de la matriz, y creo que en muchos casos se logra porque también las historias son muy ricas y tienen muchos personajes secundarios que funcionan muy bien, tal vez para contrastar con los personajes primarios. Bueno, y ahí está un poco lo que decías antes, digamos. O sea, ahí, nosotros investigamos antes del aire, te diría antes del green light, incluso empezamos a investigar y empezamos a descubrir que había muchos casos y cada caso podía ser una película prácticamente. Entonces, cómo hacer para elegir cuántos episodios dura es un poco a dedo, la verdad, o sea, porque no hay una fórmula, digamos. O sea, sí creemos que hay historias que te permiten, te diría, tener distintos cliffhangers, o sea, distintos cierres y ganchos al final de cada episodio, y que te permite eso, tener una retención, y basándonos un poco en eso, creo que nosotros apuntamos a historias más largas o más cortas. Algunas historias, si bien podían tener más elementos, más personajes y más cualquier cosa, no sé si tenía un buen gancho final. Entonces, a partir de ahí creo que es como nosotros estructuramos o decidimos cuántos episodios en cuántos episodios puede funcionar cada historia. Pero bueno, es verdad que hay veces que haces 3 y cuando lo escuchás decís, quizá hubiesen sido 2. Y a veces haces 1 y decís, quizá hubiesen sido 2 o 3, digamos. Nunca estás tranquilo y seguro de que esa era la duración exacta. Entonces, bueno, esa duda existe. Pero tratamos de, como te digo, de
que tenga una narrativa interesante durante todo el tiempo y que al final del episodio quede algo más para conocer en el próximo episodio. No, eso sería. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. No sé si alguien tiene algo puntual que quiera preguntar. Si no, te la hago yo. Dale. ¿Cuál te imaginás que es el futuro para Casagringos? O sea, ¿cómo te ves evolucionando esta historia? Me imagino que quedan muchos casos para contar. Hay muchos muy diferentes también. Sí. No todos son delincuentes que asesinaron 30 personas y se van a México. Entonces, ¿cómo te imaginas esto evolucionando? Sí, una cosa que no dijimos es que nosotros también a la hora de investigar había dos formatos madres, si se quiere, o dos formatos como pilares que queríamos usar. Uno era lo voy a decir como le dicen allá, que es el hot case, y el otro los cold case, ¿no? O sea, el cold case es como el caso ya cerrado, resuelto, y los hot cases son los casos que queríamos seguir en vivo, ¿no? O sea, como un seguimiento en tiempo real. Eso es mucho más difícil de producción porque obviamente no está pactado, entonces te subí a una patrulla, puedes seguirlo al tipo un mes y no tenés ninguna captura. Entonces, eso nos está costando un poco más. Ya tenemos 2 casos grabados de esos, pero nos gustaría tener más. Entonces yo creo que como una posible evolución es esa. Poder tener más casos de seguimiento en tiempo real, esa es una posibilidad. Incorporar herramientas tecnológicas que todavía no estamos incorporando del todo. Hay algunas cosas de IA que estamos incorporando, pero muy sutil. Yo creo que se pueden hacer cosas todavía más potentes y que pueden tener aún más posibilidades. Creo que eso también es un camino a recorrer, a indagar. Y también en algún momento nos gustaría abrir la frontera de Tijuana porque hay más casos fuera de la frontera de Tijuana. Ahora estamos muy concentrados en esa zona porque queríamos que el podcast también se entienda de movida, ¿no? Que es ahí, que sucede con esa patrulla y bla, bla, bla. Pero bueno, hay muchas capturas que sucedieron fuera de esa región y que nos puede dar todavía mucho más recorrido para Casagringos. Buenísimo. Bueno, Juanpi, gracias siempre un placer por conversar. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Y bueno, espero que escuchen Casagringos, especialmente en Amazon Music, pero también está disponible en otras plataformas. Dale. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias.